Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre lo que es la revolución solar, ¿sí? Nunca hice un video sobre este tema, así que está bueno para empezar a meternos un poco en el asunto, porque con la difusión que está teniendo, digamos, la astrología en los últimos años, hay muchas personas, digamos, que están un poquito familiarizadas, por lo menos con lo que es el nombre de la revolución solar, por eso la idea es contarles un poco de qué se trata, ¿sí? La revolución solar es la carta que se levanta cuando el Sol de nuestra respectiva carta natal vuelve a la misma posición en que estaba en el momento en que nacimos. ¿Qué quiere decir? Cuando vuelve al mismo grado del mismo signo, lo cual ocurre una vez al año porque justamente el Sol se va moviendo un grado por día, con lo cual a lo largo de 365 días vuelve al mismo grado en el que lo teníamos al momento de nuestro nacimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo soy de Piscis, dentro del rango de personas que son de Piscis, digamos que el Sol pudo haber estado al momento de nuestro nacimiento entre los grados 0 y 29, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo tengo en el grado 15, ¿por qué? Porque nací más o menos hacia la mitad del tránsito del Sol por el signo de Piscis. Otra persona, si nació, por ejemplo, más hacia finales de febrero, que es justamente cuando comienza la energía de Piscis, lo va a tener más en los primeros grados. Las personas que nacieron hacia el final del tránsito del Sol en Piscis, por ejemplo, cerca del 15, 16, 17 de marzo, lo va a tener más en los últimos grados, y cada año el Sol en algún momento del tránsito del Sol por ese signo, en este caso Piscis, va a volver a esa misma posición. Esto se replica obviamente en todos los casos para todos los signos, ¿sí? ¿Y por qué decimos que levantamos la carta a ese momento? Porque el término revolución tiene que ver con eso, cuando se cumple un ciclo con respecto a determinado planeta, ¿sí? Como levantamos la revolución solar, se puede levantar la revolución lunar, solo que es mucho más rápida porque la luna se mueve más rápido, en 28 días recorre todo el zodíaco, entonces obviamente una vez al mes se cumple una revolución lunar. Y podemos levantar revoluciones de todos los planetas, incluso también de los más lentos. Pero la más conocida es la revolución solar porque el Sol tiene que ver con nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, cada vez que iniciamos una revolución solar, iniciamos un nuevo ciclo de relación con ese Sol, es decir, con ese lado nuestro que nos da la idea de quiénes somos, pone conciencia sobre quiénes somos, y en ese sentido se inicia una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos, ¿sí? Tema importantísimo es que la revolución solar no implica que durante ese año ya entonces la carta natal no tiene vigencia. Para pensar la lógica de esto, tenemos que darnos cuenta que todos los años cumplimos una revolución solar y por lo tanto, si eso implicase que la carta natal deja de tener vigencia, nunca estaría en funcionamiento la carta natal porque cada año tenemos una revolución solar diferente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener muy presente es que la revolución solar se analiza de manera complementaria y en conjunto con la carta natal, justamente porque es una de las técnicas que muchos llaman técnicas predictivas. Ahora vamos a ver que no necesariamente tiene que ver con un tema de predicción. Es una de las técnicas que se utilizan justamente para ir actualizando la información del código natal, junto con otras como por ejemplo los tránsitos, las progresiones secundarias, etc. Entonces, fundamental tener en cuenta que no deja de lado la carta natal, que se analizan en conjunto y que lo que nos va a mostrar es justamente qué tipo de energía va a estar más, por un lado, facilitada, y por otro lado, cuál va a ser el tono, el desafío del año. O sea, qué es lo que ese año nos propone aprender y que va a tener que ver con información que ya está implícita en la carta natal. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que una persona que en su carta natal tiene, por ejemplo, el Sol en Aries en cuadratura con Saturno, ¿sí? No va a ser lo mismo para esa persona
tener en una revolución solar el ascendente en Capricornio, acuérdense que el regente de Capricornio es Saturno, que para una persona, por ejemplo, capricorniana y con luna en Capricornio. Es decir, para cada caso, por más que la revolución solar sea la misma, en el sentido de que se repita una posición lunar o una posición del ascendente, su interpretación va a estar ligada a cómo esas energías están en la carta natal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo mi ascendente anual, es decir, de la revolución solar en el signo de Cáncer, ¿sí? Bueno, tengo que ir hacia mi carta natal y ver en dónde está la energía de Cáncer para ver justamente cuál es la parte de mi carta natal que está activando ese ascendente en Cáncer solar, ¿sí? Entonces, es fundamental tener en cuenta que una carta no reemplaza a la otra, sino que se analizan por separado. Y obviamente, a lo que más tenemos que atender cuando miramos una revolución solar, aunque tengamos en cuenta que nos aporta una cantidad de información enorme, ¿sí? Pero tenemos que tener muy presente cuál es la luna del año, porque nos va a estar mostrando de alguna manera qué tipo de energía está más facilitada ese año, ¿sí? No funciona la luna solar, esto es la luna de la revolución solar, de la misma manera que la luna natal. La luna natal siempre nos muestra mecanismos afectivos, mecanismos emocionales que en algún punto funcionan de manera más regresiva en general en nuestra vida, más allá de los talentos que obviamente podemos llegar a acceder. En el caso de la luna de la revolución solar, nos va a estar mostrando más tipos de energía que durante ese año pueden fluir más, pueden estar más facilitadas, podemos ponerle una sustancia. De la misma manera, obviamente el Sol siempre va a estar en el mismo lugar porque se trata de una revolución solar, es decir, de la posición o la vuelta del Sol a su posición natal, es decir, esto no va a cambiar. El Sol de la revolución solar siempre va a estar en el mismo grado del mismo signo que lo tenemos en nuestra carta natal. Y el ascendente de la revolución solar nos va a estar mostrando cuál es la textura del año, cuál es el clima del año. ¿Sí? Es como el telón de fondo, el horizonte de fondo que va a estar presente durante todo ese año y como les decía recién, tenemos que ver qué zona de nuestra carta natal está activando. Para eso es necesario superponer los dos mapas, el natal y el solar. A esto obviamente se suma un montón de información a la cual tenemos que prestar atención, por ejemplo, la posición por casa de los nodos, qué casas están más activas, qué signos están más poblados, si se dan superposiciones entre la carta natal y la solar, ¿sí? Que generen aspectos intercartas y un montón de otros factores que obviamente por este espacio cortito no podemos profundizar porque son muchísimos y son muy largos, pero seguramente en algún momento habrá algún tallercito corto para las personas que estén interesadas en este tema, ¿sí? Así que bueno, ya saben o tienen una idea de qué es la revolución solar y ya saben también que no implica dejar de lado la carta natal. Esta era la idea que más quería resaltar porque muchas veces algunas personas caen en esa confusión, algunos astrólogos incluso o astrólogas analizan exclusivamente la revolución solar y pierden el eje en cuanto a, bueno, cómo se ubica esa revolución solar en esa vida, en esa carta natal en particular, ¿sí? Bueno, gente, espero que les haya servido y gustado este video. Les mando un beso grande. Chau, chau, nos vemos la próxima.